volumétrico. El análisis volumétrico fue el inicio de todo lo que es la química. En la antigüedad, los alquimistas utilizaban los diferentes tipos de reacciones y no lo hacían en vidrio, lo hacían ellos en pocillos. Ya no existía el vidrio en esa época. En los que primero empezaron, hacían todo a través de mediciones cualitativas. Ya mezclaban una cosa por porciones con otra, pero no se utilizaba la volumetría en vidrio transparente. A través que se descubrió la transformación del vidrio, se dieron cuenta que se podía notar, observar mejor en el vidrio las transformaciones de los analitos y la forma como estos variaban a través de la mezcla de uno con otro. Entonces estamos hablando de la revolución industrial. Entonces en la revolución industrial hablamos del análisis volumétrico, donde se utilizaba a través de lo que es el tubo de ensayo, a través de probeta, entre otros, para poder mostrar estas reacciones. Posteriormente esto, después de la Segunda Guerra Mundial, ya después de que pasaron las dos guerras mundiales, se habló acerca del análisis instrumental. O sea, los diferentes países ya habían ahondado acerca de los experimentos que hacían en los diferentes países, en Alemania, en Estados Unidos, en Israel, y pudieron hacer mediciones cuantitativas. Habían los científicos, los genios, que ellos empezaron a hacer a través de la electroquímica y electrofísica algunas apreciaciones de las mediciones a través de un haz de luz. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial y empieza el análisis instrumental, a partir de la segunda era de 1900 empieza lo que es la automatización miniaturizada. Esta automatización miniaturizada inicia específicamente con la nanotecnología y también inicia a través de lo que es el uso de los celulares, las computadoras y más que todo la inteligencia artificial. Uno de los puntos básicos de la automatización miniaturizada específicamente es el hecho de que éste puede controlar el análisis instrumental para poder cuantificar cuánto es el analito que se está midiendo. Y por último tenemos la química analítica de proceso, conocido como el PAP, en el cual se introduce todos los elementos necesarios para que la química, en otras palabras, la evolución histórica de esta química, nos dé parámetros más exactos o aproximados. Por ejemplo, el HPLC, ya la cromatografía de columna, ya la cromatografía iónica, entre otras. La química analítica de proceso, entonces, mide a través de ondas específicas que esa variación que puede ser. Las funciones de la química analítica en la industria. Tenemos, por un lado, el muestreo y el análisis de las materias primas. Por otro lado, tenemos el análisis del producto intermedio. La monitorización de la calidad de los efluentes, en el caso que hablemos nosotros del control de calidad de las aguas potables. O la monitorización de la calidad de los productos. Yo trabajé cuando yo salí de la universidad, de la Gabriel de Moreno, yo trabajé en la monitorización de la calidad de los efluentes. Yo era la jefe de laboratorio de control de calidad de los efluentes de la red norte de Saraichilo. Me encargaba de, a través de mi técnico, sacar las muestras y tabular los resultados, ¿no? De esa forma es de que se lograba hacer estas mediciones. Por lo tanto, todas las mediciones que se realizaban lo hacíamos en un instrumento de medición. No lo hacíamos de forma estequiométrica o volumétrica. Comprábamos los reactivos y los reactivos que se compraban eran sometidos justamente a través de la, ¿cómo se llama? A través de la técnica de la utilización del reactivo, ya, y se sabía qué estaba pasando con ese analito, o quién era ese analito, o cuánto se encontraba ese analito. Entonces, la química analítica es una ciencia metrológica, o sea que se puede medir, que desarrolla, optimiza y aplica herramientas de amplia naturaleza que se concretan en procesos de medida encaminados a obtener información química y bioquímica de calidad, tanto parcial como global, sobre materia o sistemas de amplia naturaleza, en el espacio y en el tiempo, para resolver problemas científicos, técnicos, económicos y sociales. ¿Ya? Eso nos da a entender entonces, en otras palabras, que todos los elementos que forman este tipo de química van a ser medidos. Medición. Entonces, la química analítica va desde la restauración, o sea, quiere decir
Los que hacen alimento, se puede hacer el control de química analítica. Los que hacen análisis clínico, se puede hacer ese control también a través de un instrumento de medición, que puede ser a través a través de lo que es el fotómetro y el espectrofotómetro, ¿ya? A través de lo que es los alimentos, para saber el potencial de hidrógeno de esto, o el HPLC, para saber cuánto de vitaminas tiene. También en la geología, que puedo utilizar también el HPLC, ya en el medio ambiente, que se hacen los controles del pH, entre otros. En toxicología, en deporte, agricultura. O sea, en otras palabras, todas las ciencias utilizan lo que va a ser la química analítica cuantitativa, a través de instrumentos de medición. Entonces, ¿qué es lo que hace un químico analítico que lo diferencia de un analista químico? Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, en el análisis químico, ya independientemente del trabajo real del laboratorio, lo que puede realizar cualquier persona que pueda aprender ciertas operaciones mecánicas, ya, el analista químico o el químico analítico debe seleccionar los métodos analíticos, salir al frente cuando surjan problemas y ser la persona responsable en lo que va a hacer en el análisis analítico, ¿ya? Y esta persona, este analista químico, en otras palabras, va a ser el que va a manejar esas mediciones cuantitativas. Por otro lado, existe una clasificación genérica de las químicas analíticas, que esto puede variar. Nosotros los bioquímicos tenemos una amplia formación para hacer esto. Es más que el manejo del equipo y el manejo de los reactivos que se van a utilizar. Por ejemplo, la finalidad y el tipo de información requerida en el caso del análisis cualitativo o el análisis cuantitativo o el análisis estructural. Ustedes ya vieron eso el año pasado. O las técnicas usadas en el proceso analítico, ya sea el análisis clásico, el instrumental o los métodos separativos. En el caso del análisis instrumental tenemos las técnicas ópticas, electroanalíticas, las térmicas, las magnéticas y las radioquímicas. Y en la de separación tenemos la separación en gas líquido, ya que se hace a través de la difusión, destilación y cromatografía. También tenemos separación líquido-líquido, que es a través de la diálisis, extracción y cromatografía también. Y la separación sólido-líquido, que es en la precipitación, cambio iónico y cromatografía. Entonces, esto nos muestra específicamente que los instrumentos de medición van a ejercer diferentes funciones con el analítico, tanto de separación, tanto de precipitación, o si no, de verificación específica para poder dilucidar o separar un ion ya de otro compuesto cuando esté en exceso, en el caso de la diálisis. La clasificación en relación con la naturaleza de la muestra y los tipos de analitos tenemos. En el caso ya que la muestra sea inorgánica, ya, analito tiene que ser inorgánico, ejemplo, el oro en mineral, se puede separar. O una muestra que sea inorgánica y el analito sea orgánico, en el caso de los pesticidas en el suelo. O una muestra que sea inorgánica y el analito sea bioquímico, hay que dar una biomolécula en meteoritos, por ejemplo. O una muestra orgánica y un analito inorgánico en caso de metales en fármacos. O una muestra orgánica ya con un analito orgánico en compuestos orgánicos nitrogenados en petróleo. O una muestra orgánica y un analito bioquímico en actividad enzimática en disolventes orgánicos. O una muestra bioquímica en un analito que sea inorgánico en el caso de calcio en fluidos biológicos. O una muestra biológica de bioquímica y en un analito que sea orgánico en el caso de drogas y sus metabolitos en orina. Y la parte de muestra bioquímica y analito bioquímico en el contenido proteico en el caso de la leche. O sea, que yo puedo tener un tipo de muestra, pero sin embargo el analito puede ser de tres formas: inorgánico, orgánico y bioquímico. Y puede haber una interacción entre estos. Eso es lo que yo voy a obtener en la vida real. Las propiedades analíticas. Cualquier fenómeno que puede ser observado o medido y cuya naturaleza y magnitud puede relacionarse unívocamente con la naturaleza y o cantidad de sustancias químicas presentes, hace que éstas tengan cierto tipo de propiedades. Y estas propiedades dependen de las propiedades físicas de la materia. Por ejemplo, tenemos propiedades cualitativas, las que no se miden, las que se observan con la vista. Las propiedades tenemos cuantitativas, las que se tienen que medir sí o sí. Y las propiedades estructurales, la cual es propia de la estructura molecular del compuesto. Empezaremos con las propiedades cualitativas.
se ve el tiempo de retención en cromatografía, la longitud de onda en espectroscopía, entre otras. Y hay propiedades que son cuantitativas, que se ve el peso de un precipitado, altura de una banda de absorción, entre otras. Y las propiedades estructurales, que ve la posición de las bandas en espectroscopía o si se encuentra en el lugar correcto. Todo esto nos hace entender que prácticamente la muestra juega un papel muy importante en este proceso. Entonces hablaremos ahora del proceso analítico. Dentro de lo que es la cosmovisión o la forma como uno ve, primero es un proceso, después está la técnica, después está el método y de último está el procedimiento. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es más pequeño? ¿El proceso o el procedimiento? Yo digo, el procedimiento, que es más chico. Entre una técnica y un procedimiento, ¿quién es más pequeño? Más pequeño es el procedimiento. La técnica es más genérica. Entre el método y la técnica, ¿quién es mucho más genérica? Más genérico es la técnica que el método, porque el método es específico para ese tipo de procedimiento. Muy bien, empezaremos entonces lo que es el proceso analítico, que es el conjunto de operaciones analíticos que están interrelacionadas entre la muestra y el resultado. En cambio, la técnica analítica es el principio científico fundamental que ha demostrado ser útil y en consecuencia ha sido adaptado para proporcionar información acerca de la composición de la sustancia. Los métodos analíticos es la aplicación específica de una técnica para disolver un problema analítico, ¿no? En otras palabras, tenemos lo que nosotros llamamos los procedimientos, que son instrucciones escritas, dice, para aplicar el método y solo proporciona un esbozo general. O sea, en otras palabras, me dice lo que yo voy a hacer para esa técnica. Vamos a ver algunas definiciones que ya lo hemos visto en Química Analítica 1, pero que deben tomar en cuenta hasta Química Analítica 2. Por ejemplo, lo que es la muestra, que es la parte representativa del material a analizar. En este caso hablamos de, puede ser agua, puede ser alimento, materias primas, efluentes, puede ser sangre, puede ser orina, entre otros, donde puede encontrarse el analito. En cambio, el analito es una especie química que se encuentra, que hay que determinar y que se encuentra en una muestra. Y la matriz es la especie representantes de la matriz que causan resultados erróneos en la determinación del analito. Y un método analítico es el entorno que contiene el analito. Y en la interferencia son secuencias fijas de acciones que se llevan a cabo en un procedimiento analítico. Esta secuencia fija pueden causar modificaciones del original, de la línea original. En la matriz, específicamente, cuando hay una variación de esta matriz, ya no es lo común, puede causar una alteración. Nosotros llamamos una aberración. Vamos a ver qué se puede uno encontrar. Nosotros podemos encontrar los precipitados, que son sólidos formados a partir de una solución. La solución saturada son aquellas que contienen la máxima cantidad posible de soluto, de modo que cualquier exceso de dicha cantidad permanece ya sin disolverse. Por otro lado, tenemos la solución sobresaturada, que es aquella que tiene exceso de soluto que ya no puede disolverse. Y la solución normal es la que contiene un peso equivalente en gramos del reactivo de 1 litro de solución. Todo esto nos hace entender que el compuesto analítico tiene una variedad de formas de medición. De ahí tenemos el peso equivalente, que es el peso molecular entre la valencia total positiva o negativa. Y la solución molar, que es aquella que contiene un peso molecular en gramos de una sustancia en 1 litro de solución. Y la ecuación de disolución, que es volumen 1, concentración 1 va a ser igual a volumen 2, concentración 2. Nosotros lo vemos esto en química 100, no lo vemos en mi materia, pero es bueno saber e incluso conocer porque es parte de lo que es la química. Acá tenemos nosotros una muestra, ¿ya? Y dentro de esta muestra vamos a obtener nosotros un analito que se va a encontrar ahí. No sabemos en qué parte de la muestra. Puede ser arriba, abajo, en una porción. Entonces tengo que preparar la muestra para encontrar el analito. ¿Qué tal si no la preparo la muestra? Y lamentablemente al no prepararla, justo voy y saco la parte que no está el analito. Y digo, no hay analito acá. Negativo, negativo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que yo no he preparado la muestra, de tal forma que no es representativa, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es ver primero si hay interferencias que están impidiendo revelar quién es ese analito.
Ya hay que hacer una identificación, una separación, una determinación, ¿ya? ¿Para qué? Para que yo pueda a la larga lecturar al analito, o saber quién es el analito. ¿Ya? Tengo que ver cuál es el método, el ensayo, ¿ya? Y el procedimiento, ¿ya? Para que yo pueda, en otras palabras, identificar, separar y determinar al analito. Todo eso me hace entender bien que es una ciencia el analito. O sea, yo debo tomar una muestra, debo hacerla representativa, debo saber si tiene o no tiene interferencia por el contexto de la muestra, donde lo tomé, si es agua, si es aire, si es agua residual, no sé. ¿Ya? Para que yo pueda hacer lo que nosotros llamamos la determinación. Después tenemos la determinación, por ejemplo, tenemos del ejemplo de calcio en leche, ¿ya? Que es un típico ejemplo. Por ejemplo, yo saco una muestra de leche que tiene 87% de agua y 13% de extracto seco total, que tiene calcio y otros elementos. Esa es mi composición de la leche que yo estoy sacando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a trabajar con el extracto seco de la muestra. Y en ese extracto seco tengo 3,9% de grasa y tengo un extracto seco no graso. Y en ese extracto seco no graso tengo 3,2% de proteína, tengo 4,6% de hidratos de carbono y tengo 0,7% de minerales. Y son de diferentes tipos. Entonces, eso me da la composición de la leche que está incompleta, ¿no? Entonces, todo esto yo lo voy a determinar en el calcio en la leche para que yo pueda saber cuáles son los elementos que lo componen, cuáles son los analitos que los componen. De esa forma yo digo, esta leche tiene tanto de sodio, tanto de potasio, tanto de calcio, tanto de fósforo y tanto de hierro. Existen parámetros internacionales estándares de cierto tipo de leches que ya han sido calculadas, ¿ya? Y como ya han sido calculadas, entonces lo que se hace específicamente es comparar, ¿no? Se compara para ver. Pero no tenemos que hacer una buena medición. Si yo hago una buena medición, el resto es historia, ¿no? Estos son los analitos que se han identificado, ¿no? Entonces se llaman las matrices, que dentro de estas matrices se encuentran los analitos. Vamos a ver los tipos de análisis, ¿no? Perdón. Tenemos dos tipos de análisis. Dijimos que era el cualitativo y el cuantitativo. El análisis cualitativo son los elementos, iones o compuestos que se van a identificar en una muestra. El análisis cuantitativo es el analito se cuantifica o determina expresando la fracción de muestra que lo contiene para hacer alguna determinación. Es una separación analítica, ya sea la operación mediante la cual se separan o resuelven los componentes de una muestra, y posteriormente en ocasiones se pueden identificar y o cuantificar el analito o los analitos a través de un análisis. Como que chocaron el horario. Dentro de eso tenemos el proceso analítico. Es el proceso que señala las estrategias a seguir para resolver un problema de análisis. Ahora yo digo, ¿pero qué es un problema de análisis? Lo que pasa es que a mí me llega una muestra. O sea, me llega una muestra y yo estoy con los ojos cerrados. No sé qué va a contener esa muestra. Pero yo sé que hay un analito. O sea, uno sospecha. Cuando uno le piden, uno ya sabe. Me están trayendo un análisis de orina. Análisis de orina. Ah, ya existen los parámetros que se pueden obtener. Puedo hacer química, puedo hacer la parte química, ¿no? Puede ser la parte cualitativa, la tira reactiva, entre otros, ¿no? O sea, ya uno, ya con tantos años que trabaja con analitos, que uno ya sabe por el tipo de muestra qué le van a pedir a uno. Entonces se ha estandarizado la solicitud ya de ciertos tipos de analito, uno ya le pide qué tipo de muestra va a ser y en qué se lo tienen que dar. A veces se tienen que dar en vidrio, ámbar, a veces se tienen que dar en vidrio transparente, a veces no tiene que ser vidrio, tiene que ser plástico, etc. Ya el analito, el que hace análisis clínico, conoce el tipo de muestreo y el manejo de las muestras para evitar las interferencias y para que sea más fácil la identificación, separación y resultado que va a obtener el analito. Vamos a ver ahora lo que nosotros llamamos el problema analítico, ¿ya? En este problema analítico nosotros tenemos que hay que definir el problema, toma y separación de la muestra, proceso de medida, tratamiento estadístico de datos, interpretación de resultados para obtener
la solución del problema planteado. O sea, en química analítica 2 nosotros vamos con el análisis. Ya no vamos tanto por las coloraciones, todo eso, ¿no? Vamos más por el análisis, ¿no? O sea, tengo que tener la capacidad de saber qué puede ser, ¿no? En este caso, cuando yo defino el problema, tengo que elegir el método analítico. En el caso de la toma y preparación de la muestra, yo debo recoger una muestra representativa, debo preparar la muestra para que esté en forma correcta para el análisis y debo eliminar interferencia. En el proceso de medida, tengo que hacer el puesta a punto de la metodología analítica, debo hacer una medición de mi muestra, un tratamiento de resultado para reducir los datos de una respuesta numérica, que a veces es ilógica, ¿no? Y por otro lado, hay que hacer un análisis estadístico, o sea, la respuesta numérica con el límite de error. A veces tiene un límite de error o hay que utilizar una campana de Gauss, o en otras palabras, la muestra fue insuficiente, pero no tengo más muestras y hay que dar un resultado. Entonces tengo que hacer una aproximación. Primeramente vamos a definir el problema analítico. ¿Cuál es el analito a determinar? ¿Qué exactitud y precisión se requiere? ¿De qué metodologías analíticas se dispone para su determinación? ¿Cuál es la muestra en que se encuentra el analito? Tenemos para esto 4 posibles preguntas dentro del 4. La número 1 es, ¿de cuántas muestras se dispone? ¿Cuál es el intervalo de concentración en que puede encontrarse el analito en la muestra? ¿Qué componentes de la muestra interferirían en la determinación? ¿Hay interferencia? ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra? ¿O no hay? Por otro lado, el número 5 sería, ¿cuántas muestras deben analizarse? También se debe considerar en este caso el costo y la disponibilidad de equipos. El costo por muestra, el tiempo requerido para el análisis, la complejidad del método y la habilidad del operador. Yo recuerdo bien que yo hacía análisis de químico en mi laboratorio y resulta que fui a cotizar a la Gabriela de Moreno, procesos químicos, y me cobraban por muestra $1.5 y yo gastaba $4. ¿Qué creen que hice yo? ¿Qué creen que hice yo? Yo agarré las muestras ya y las mandaba a la Gabriel porque yo me ahorraba la mitad. ¿Me entienden? La mitad del costo y era lo mismo. Entonces o sea, pero no estamos casi, pero en este caso no tenemos mucho dinero. Y la verdad es que si la Gabriel nos da menor costo, haremos lo posible por utilizar sus servicios y se le pagará todo según sea necesario. Y aproveché un tiempo hasta que después ya no permitieron, ¿no? Como universidad. Vamos a ver ahora la selección metodológica analítica. Tenemos que existen diversas formas de medir o cuantificar, perdón, según métodos químicos, tenemos los volumétricos y gravimétricos. Tenemos dentro de lo que es los métodos instrumentales, tenemos los espectroscópicos y los electroquímicos. Tenemos que es un método, una técnica instrumental que se mide a través de una señal. Esa señal, que se conoce como S, ya lanza una excitación, ya, que va a ser captada por el equipo, ya, y va a ser medida. Nosotros le llamamos la excitabilidad. Todos los métodos ofrecen características diferenciadas, por lo que es preciso su selección en función de la sensibilidad y selectividad requerida en el problema analizado. En otras palabras, cada diferente tipo de análisis puede variar. Por otro lado, tenemos también los métodos analíticos. Tenemos métodos químicos por vía húmeda y los métodos instrumentales. Los métodos tenemos lo que son los métodos por vía húmeda, tenemos la gravimetría, el análisis volumétrico, ya. Y métodos instrumentales tenemos los electroquímicos, la separación y tenemos los ópticos. Y dentro de lo que es la gravimetría tenemos la precipitación y la pesada. Y dentro de lo que es análisis volumétrico tenemos la titulación. Y de los métodos instrumentales tenemos en electroquímico la electrólisis y la conductimetría. Separación, la cromatografía y los ópticos, la emisión y la absorción. Ustedes se dan cuenta, casi conmigo no vamos a hacer muchos métodos instrumentales, ¿no? Por diferentes motivos. Bueno. Vamos a ver los métodos estándar, ¿ya? Expresa un procedimiento de análisis que incluye los pasos secuenciales, o sea, por etapas, y técnicas a utilizar en análisis de muestras específicas.
y que viene recogida por la normativa de organismos y agencias nacionales e internacionales, por los componentes en el tema, que puede haber más de un método estándar aplicable para un mismo analítico. Si es de cumplimiento obligatorio, recibe el nombre de protocolo. Por ejemplo, tenemos la técnica de AOAC, la Asociación Oficialista Analytics Chemistry, o la norma FIDO, que es la Federación Internacional de la ITER, que se encuentra en Francia. Generalmente, los grandes químicos o los grandes alquimistas eran franceses. Cualquier diseño de métodos alternativos requiere una validación comparativa de los resultados, una estandarización, que son obtenidos en un nuevo método con el otro método estándar. Esta estandarización tiene que ser llevada bajo una estructura metodológica. Por lo general se requieren muestras estándares, o sea, composición fija, conocida y estándar, del material de referencias certificado. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con todo el proceso. Me había olvidado sacarle los movimientos. ¿Ya? Y vamos a entrar al segundo punto, que es el muestreo automático. Que el objetivo es la selección de una o varias porciones o alícuotas de material a ensayar como primera parte de un procedimiento analítico. El método de muestreo y la preparación de la muestra están íntimamente relacionadas con el procedimiento analítico o a realizar. Yo recuerdo muy bien en la vivencia personal que tenía de las tomas de muestra, que mi técnico tenía que subir a los tanques elevados y sacar la muestra. Y me decía, ¿pero por qué voy a subir? Yo quiero sacar solamente de las donde están los grifos. No, tienes que subir arriba. Y le expliqué. ¿Qué pasa si en el tanque elevado se murió un pájaro? O hay una biota. Hay, por así decirle, le dije, ¿no? Batracio. O hay, o por así decirle, le dije, hay colmenas, le dije. Y él se subió arriba. ¿Qué sabe qué me dijo? Doctora, es un zoológico arriba. Desde sapos de 1 kilo hay hasta colmenas hasta colmenas, me dijo, de abeja y lleno de moho alrededor. Entonces yo dije, aquí se necesita una capacitación sobre la limpieza y la infección del tanque elevado. Entonces salía, coliformes fecales salía altísimo. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible? Porque está arriba pues mal, le decía. Pero cuando baja sale limpia, ¿no ves? Claro, lógico, porque sale con cloro, le dije. Pero sale con huevos de áscari, le dije, sale con huevos de no sé qué cosa, le dije. Entonces le dije, no tienes que hacer la limpieza del tanque elevado, le dije, y debe ser un plan de limpieza que sea una vez al mes, no sé, verificar de que no caigan animales muertos, con decirle que arriba hay un pájaro muerto, le dije. Todo el mundo le subió a sacar el pájaro muerto y a limpiar arriba, se asustaron. Con razón, mi hijo se va con diarrea, con razón empezaron a ver salir las enfermedades posibles. Era cuestión de que ellos se organizaran y tuvieran un plan de limpieza. Las estrategias se basan en el balance entre el número de muestras a analizar y los costos que esto implica. Es decir, que deben compatibilizar al máximo nivel de exactitud y precisión deseada, minimizando el número de muestras a tomar. Entonces, hay diferentes tipos de muestreo, que creo que ya lo hemos visto anteriormente con ustedes, esto no estoy segura. Tenemos, dependiendo, si es un bloque de un alimento que llega a través de tren, por ejemplo, ya se maneja el good bulk y el good package. O sea, quiere decir, el que me llegó en tren y el que me llegó el que me llegó en un container y el que me llegó en un camión transportador, que son diferentes, ¿no? El que me llegó en 3 containers, tengo que sacar de cada container una muestra. Y después unir las 3 muestras en uno solo, es lo que está pasando acá. ¿No ves? Es lo que pasa. Y la que me llegó en un camión, saco en 3 lugares diferentes, ya agarro las 3 y al final lo uno en uno solo. En el otro saco una y después saco 3 análisis de muestra. Entonces yo puedo garantizar entonces que cualquiera de las 2 técnicas utilizadas me van a dar un test de calidad del producto. Entonces, el plan de muestreo son las estrategias a seguir para garantizar que los resultados obtenidos reflejen la calidad del material analizado, ¿no? Debe distinguirse de entre 2 tipos de materiales, en pilas y en lotes. En pilas con contenidos sin subdivisiones o unidades, y en lotes que pueden ser especificados como unidades de muestreo.
Tenemos después, por otro lado, tenemos la muestra representativa y homogénea. Una muestra adecuada debe ser representativa del material a analizar. Además de la muestra a analizar debe ser homogénea, lo que significa que debe ser igual en todas sus partes. En la medida que esto se logra, el error de muestreo se reduce. Muchas veces el muestreo es el factor limitante en la precisión y en la exactitud de los resultados obtenidos. Entonces nosotros hablamos acerca de la problemática principal del muestreo, que se origina en la heterogeneidad del material a analizar. O sea que la heterogeneidad siempre existe y podemos considerarla como especial, temporal o ambas. O sea, tiene que ser un muestreo heterogéneo, representativo, que me diga realmente que representa esa muestra a todo el lote completo. Entonces, la heterogeneidad tiene tres características: espacial, temporal y también espacial-temporal. Ahora tenemos la heterogeneidad. Espacial significa que el material es diferente en extensión, profundidad, entre otros. Por ejemplo, tenemos una lámina de acero, una pila de un mineral extraído de una mina o un contenedor colmado de cereales, que sería espacial. El material representa cambios a lo largo del tiempo, o sea, debo sacar sí o sí la muestra. Puede ser continuo o discontinuo. Ejemplo, el incremento de una especie en particular en un reactor industrial, o cambios accidentales que se producen en el tiempo. Por ejemplo, ejemplos de cambios continuos, porque no se siguió la cadena fría, se pasó tiempo de la fecha de vencimiento de la muestra. O tabletas farmacéuticas en una cinta de producción de embalaje, con un ejemplo de cambios discontinuos. Tenía que haber llegado en el mes de abril y llegó en el mes de junio, 2 meses después. También tenemos espacio-tiempo. Ejemplo, cuando el material varía simultáneamente en espacio y tiempo. Ejemplo, un río cambia desde su nacimiento hasta su desembocadura y además en las distintas épocas del año. Tenemos después el tipo de muestreo. Tenemos al azar, que tenemos regular y ratificado. Tenemos dentro de lo que tenemos el tipo de muestreo, también tenemos el intuitivo, el estadístico, el dirigido y el de protocolo. Vamos a ver ahora el tipo de muestreo. Tenemos el muestreo al azar, que consiste en un procedimiento de muestreo para el análisis de materiales que se presenta como unidades uniformes, por ejemplo, pastillas, botellas, agua, minerales, entre otros. Unidades para el análisis son escogidas totalmente al azar. Tenemos el muestreo regular, que se eligen al azar en un número determinado de unidades, analizar el total, donde cada una tiene la misma probabilidad de ser elegida. Quiere decir que no siempre, o sea, todas van a ser elegidas, cualquier sea su posición dentro del muestreo. Y tenemos lo que es estratificado, que se eligen dentro de las unidades de muestreo, estrato o subdivisiones del total, y se toman aleatoriamente las unidades a analizar. Y tenemos el intuitivo, que se selecciona por decisión personal la porción de material a analizar, por ejemplo, debido a un cambio textural o cromático de la sustancia a analizar, cuando se observa alguna alteración puntual en un proceso productivo, un cambio de color, una producción de un color. Y también tenemos el muestreo estadístico, donde la selección se basa en las reglas estadísticas. Se calcula el número mínimo de muestras, suponiendo la distribución gaussiana de la composición de la materia, ¿no? Se trabaja con las medidas de tendencia central y la de dispersión. Y tenemos el dirigido, que el problema analítico exige un tipo específico de información, por ejemplo, análisis de trazas de metales en las partículas en suspensión, por ejemplo, en el agua natural. Y tenemos de protocolo, cuando se deben seguir un procedimiento de muestreo detallado con una norma, método estándar o publicación oficial, entre otras. Tenemos también las muestras aleatorias, que son aquellas que resultan de un muestreo regular o al azar. Tenemos las muestras representativas, que son aquellas que resultan de un plan de muestreo estadístico.
Tenemos las muestras selectivas, que son aquellas que resultan de un muestreo dirigido. Y las muestras estratificadas, que son aquellas que resultan del muestreo al azar estratificado. También tenemos la toma de muestras de materiales que se encuentran en gran cantidad. Muchas veces se habla de medicamentos, como también se habla de alimentos, ¿no? Como ser los granos de maíz, o se habla de algún tipo de tabletas. La masa a muestrear depende críticamente del tamaño de las partículas, la heterogeneidad y el nivel de precisión exigido. En otras palabras, no es lo mismo un lote de tabletas que un lote de maíz, ¿no? Online se debe realizar intervalos regulares y con un método fijo. Se analiza cada una por separado y se calcula valor promedio. Este tipo de muestreo online es algo que ya la empresa lo tiene y está analizado. Tiene un departamento de control de calidad. Y también tenemos la pila cónica. Se utiliza el método de conificación y división en cuartos, donde se toma la muestra de cada cuarto de la pila, norte, sur, este y oeste, se tritura y se forma una sola pila cónica, más pequeña. Se aplana y se divide en cuartos iguales. Y se elige al azar 2 cuartos opuestos y se mezclan, se trituran y se forma otra pila. De esa forma es representativa. Con el tercero, almacenamiento de la muestra. Las muestras pueden estar sometidas a los siguientes riesgos: deshidratación, hidratación, oxidación, evaporación y contaminación. Los requisitos para un correcto almacenamiento de una muestra son un envase adecuado, un etiquetado correcto, una condición adecuada de conservación, ya sea a temperatura adecuada, humedad controlada y exposición a la luz bajo condiciones adecuadas. Por eso piden a veces un vidrio ámbar, un vidrio oscuro, porque altera la composición de la muestra. Vamos a ver la preparación y tratamiento de la muestra. Son escasos los problemas que se resuelven sin necesidad de tratamiento de la muestra, pero sin embargo tenemos nosotros lo que llamamos lo habitual, que es la muestra necesita algún tipo de tratamiento con el fin de eliminar las interferencias de las matrices y preparar la muestra en la forma, tamaño y concentración adecuada del analito, más conforme al método técnica seleccionada. Esto requiere que se deban tener en cuenta los 5 principios generales, que sería: la preparación de la muestra debe llevarse a cabo sin la pérdida de analito. Se debe transformar el analito en la mejor forma química para el método de ensayo a utilizar. Se debe incluir, si es necesario, la eliminación de interferencia de la matriz. Se debe introducir nuevas interferencias. Y se debe considerar la dilución o concentración del analito de manera que esté dentro del intervalo de concentración óptima del método seleccionado. La disolución simple con disolvente y asistida o ultrasonido. También tenemos la digestión simple ácida, alcalina oxidante, que sería otro tipo de tratamiento. También tenemos la disgregación, ¿no? La extracción, la vaporización, entre otros, ¿no? Aquí para ir a ver el avance. Vamos a ver el proceso de medida del método analítico. Tenemos puesta a punto del método. Tenemos la calibración instrumental, la calibración metodológica analítica y la validación metodológica analítica. Se hace una determinación analítica sobre la muestra o tratamiento de datos, y es un control de calidad interno y externo. El control de calidad interno lo hace el mismo laboratorio, y el externo se contrata, se llama interventores externos para que se haga, para verificar la calidad de la muestra que recibe el equipo. Tenemos la puesta a punto del método analítico. Tenemos la calibración instrumental, se realiza en un organismo llamado INMETRO, Instituto Boliviano de Metrología. Ya es el proceso en el que se asegura que un sistema es apropiado para el uso de ese se desea darle. En otras palabras, se debe presentar un certificado de calibración que lo da INMETRO y que desempeña de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, es decir, asegurarse que el instrumento funcione correctamente. Los distintos sistemas de calidad y o requerimientos regulatorios
requieren variados niveles y combinaciones de calificación, calibración, verificación y ensayo de adecuación del sistema. Son ejemplos la determinación de la exactitud de la longitud de la onda, ya con filtros de óxido de holmio, o la calibración de una balanza analítica mediante el uso de pesas calibradas que están en Inmetro. Por ejemplo, Inmetro realiza la calibración de las pesas, de las balanzas analíticas, ¿ya? Y tengo un certificado de calibración, pero no lo hago yo. Tengo que mandar la balanza a Inmetro, que se encuentra en el cuarto anillo de cerca de la San Martín. Tenemos puesta a punto del método analítico. Tenemos la calibración metodológica analítica. Consiste en comparar la señal generada por el analito presente en la muestra con aquellas proporcionadas por el analito en una muestra patrón o estándar. Los métodos de calibración más utilizados son estándar externo, lo asimetro, agregado de estándares o patrón, que lo hago yo, tengo un patrón en mi empresa, ya que se ha sido comparado con los estándares de Inmetro. Y un estándar interno, que ese es el que yo manejo de aquí para allá, y cuando se me descalibra, voy a mi estándar interno, que está bien guardado, y verifico y comparo. Tenemos ahora el estándar externo. Se contribuye en una cultura de calibración con patrones o estándares de concentración conocida. Se cuantifica la concentración del analito en la muestra por comparación de la señal obtenida con la de los estándares, ¿no? Donde específicamente todas las técnicas instrumentales requieren calibración, ¿no? Entonces nosotros hablamos acerca de la señal, ¿no? Tenemos la señal versus concentración del analito. Para hacer el cálculo de tenemos por un lado el estándar, ¿ya? Que conocemos nosotros, y el segundo estándar también, ¿no? Y la concentración del analito. Entonces yo verifico si el analito cae dentro del estándar o no cae, ¿no? Entonces las soluciones patrones o patrones de calibración son soluciones preparadas a partir del analito determinado. Solo sirven para realizar calibraciones, ya que no se encuentran presentes los componentes de la matriz que acompañan el analito de la muestra. De ahí tenemos el agregado del patrón o estándar. El estándar es agregado a la muestra a analizar y se relaciona la señal obtenida en muestras con patrón con aquellas en las que no fue agregado el estándar. La utilidad es cuando la matriz de una muestra sea o bien desconocida o tan compleja que no podía emplearse en un estándar externo como suficiente garantía. Cuando el proceso de separación, de preparación de la muestra o la técnica de ensayo sea compleja o muy variable. Y cuando la medida dependa de las condiciones instrumentales muy precisas y difícilmente controlables. Y tenemos el estándar interno, que se utiliza como estándar una sustancia distinta del analito y que frente al método analítico utilizado genera señales que pueden ser correlacionadas con la concentración y posteriormente referidas al analito en cuestión. El patrón debe ser adicionado a la muestra y la solución blanca. Previo al empleo del método debe estar demostrado que la respuesta del analito y del estándar interno están relacionadas, porque se supone que estos han sido calibrados en el metro, ¿no? La mejor calibración tiene lugar cuando se relaciona según una proporción fija, cuando ya ha sido llevado a un instituto de calibración. ¿Cuáles son las características de las técnicas de medida? La sensibilidad, que es la propiedad que se relaciona con la cantidad mínima del analito que es capaz de detectar y o cuantificar. La selectividad, que es la propiedad que tienen las técnicas para discriminar la señal del analito de la otra especie interferente presentes en la muestra. En las técnicas químicas, la selectividad es imputable a la reacción química que se utiliza, o sea que no requieren calibración. En las técnicas instrumentales, la selectividad está en función del principio o propiedad que proporciona la información del analito. Se requiere siempre la calibración del instrumento. Las técnicas químicas se aplican solo para componentes mayoritarios de la muestra, mientras que las instrumentales se pueden aplicar indistintamente. Vamos a ver ahora la validación de un método analítico. Un gatingo, por favor, entonces me lo ponen no aguanto.
Creo que mi sistema técnico está mal. Y con dos chompes me siento un frío tremendo. Entonces, la validación de un método analítico. La puesta a punto de un método analítico se emplea con la validación del mismo. Ahí es importante validar, que implica demostrar experimental y formalmente que un proceso de medición químico o una parte del proceso funciona como se espera que funcione, y lo hace a lo largo del tiempo. La validación tiene dos objetivos principales. Número uno es definir y asegurar la calidad de la información analítica generada, ¿ya? Y por otro lado, garantizar la coherencia de la información analítica generada. El primero, ¿ya?, que es ver la calidad de la información generada, se hace una validación intrínseca. Si realmente los datos que lanza el equipo, ¿ya?, realmente son adecuados al desempeño del equipo, porque cumplen con los instrumentos de medición, con los certificados de calibración. Por el otro lado, ¿ya?, la coherencia de la información generada, ¿sí?, se ve la información planteada por la sociedad, la industria, el comercio, se manejan los estándares que ellos nos exigen a nosotros para que realmente el equipo diga está dentro del parámetro de referencia o está fuera, o está por debajo o por encima del valor de referencia. Entonces, la validación intrínseca se puede hacer de dos maneras generales: una validación por etapa y una validación global. Una validación por etapa, que se validan instrumentos de muestreo, datos, entre otros, y una validación global del proceso de medición química. Tenemos después la validación intrínseca, que ve las características de desempeño de un método analítico. Vemos ahí el específico, la especificidad, la exactitud y la precisión, el límite de detección, el límite de cuantificación, la linealidad, el rango y la robustez. La precisión se ve la incertidumbre, la repetibilidad y la reproductibilidad. Existen procesos detallados de validación para cada caso en particular, pero lo que todos ellos tienen en común es la necesidad de referencia, porque validar implica básicamente comparar. Eso es validar. Durante el proceso de validación, los estudios para determinar los parámetros de desempeño de un método deben realizarse con equipamiento debidamente calificado, es decir, que cumplan con las especificaciones necesarias, que funcionen correctamente y estén correctamente calibrados. Los analistas deben estar entrenados y conocer adecuadamente la metodología en estudio. Deben utilizarse materiales de referencia bien caracterizados, de pureza adecuada y debidamente documentada. Se recomienda la utilización ya de ciertos, lo que nosotros llamamos certificados de metrología, de la proximidad a la muestra, o si no, utilizamos a veces algunos patrones de referencia, ya, para aplicar los ensayos. Todo el proceso de validación debe encontrarse documentado en los protocolos o de informes de validación. Ahora hablaremos acerca de materiales de referencia certificados, ¿no? Los materiales de referencia certificados ya son muestras en las que los valores de uno o más de sus propiedades están certificados. Nosotros le llamamos patrones, que se venden. Brasil vende patrones para los laboratorios, ¿no? Donde uno compara, son tipo comparador, ¿no? Con su incertidumbre específica, obtenidos por procedimientos o técnicas validados, bajo la responsabilidad de un organismo competente e independiente que garantiza la calidad de estos estándares. La certificación también implica una documentación detallada de su trazabilidad. En el mundo existen varios organismos reconocidos como certificadores de materiales de referencia. Dentro de ellos se encuentran algunos, voy a citarlos solamente: el NIS, el US, el NRC,
el BR, que pertenecen a diferentes países desde Estados Unidos, Canadá o Bélgica. ¿Ya? Su costo es demasiado elevado para los países latinoamericanos, pero permite el uso diario y suelen ser reemplazados por materiales de referencia secundarios con propiedades certificadas por el laboratorio usuario mediante el uso de un material de referencia certificado. Existen normas internacionales y nacionales vinculadas a distintos aspectos acerca de los materiales de referencia. Después tenemos lo que es especialidad o selectividad. Es la capacidad del método analítico para medir inequívocamente el analito en presencia de otros componentes que pueden esperarse que se encuentren presentes. Para estimarla pueden recurrirse al análisis de blancos o muestras sin fortificar y fortificadas con un analito de interés en un intervalo de concentración o analizar materiales de referencia certificados. La exactitud es el grado de concordancia entre el resultado de una determinación o la media de una n o resultado, ¿ya? Y el valor verdadero del analito en la muestra en cuestión. Se caracteriza por un error sistemático, que es una diferencia entre el estándar y lo que se está midiendo. Puede expresarse en forma absoluta, ¿ya? O en forma relativa. Después tenemos las características de desempeño de un método analítico, que es el grado de concordancia entre un grupo de resultados obtenidos al explicar repetidamente e independientemente el mismo método analítico a alícuotas de la misma muestra o dispersión de estos resultados entre sí y con su medida, ¿ya? Se caracterizan en los errores aleatorios o indeterminados debidos al azar, ¿no? En otras palabras, utilizamos la precisión de un resultado individual y utilizamos la precisión de un conjunto de resultados. Al primero, el individual, es la diferencia entre el resultado y la media aritmética. Utilizamos la media central. Y el conjunto de resultados se fundamenta en la distribución normal, en la desviación estándar, que es la distancia de izquierda a derecha, desde la media y el punto de inflexión, donde se ve la campana de Gauss y se puede ver una varianza alrededor de la media, ¿no? Entonces es necesario contar con información completa de las condiciones experimentales debido a que cuanto más variadas sean las medidas de dispersión, ya más va a darnos una lucidez de cómo está ese nucleo. Tenemos después lo que es la sensibilidad. Tenemos el límite de detección, ¿ya? Que es la concentración del analito, que corresponde a una señal que puede distinguirse estadísticamente en una señal blanca y que se concreta matemáticamente a través de, que es una fórmula, ¿no? Generalmente yo no les pido que me hagan un cálculo de sensibilidad, yo lo hacemos a través de cálculos estadísticos, ya lo tengo yo en un sistema, porque hacerlo con detalle es complicado, ¿no? Siendo XB la media de N, que es mayor a 30 blanco, y epsilon B, que es su desviación estándar, ¿no? Entonces ya a veces el estudiante se vuelve bola en haciendo estos cálculos. Yo a veces hice tesis y tenemos que calcularlo manualmente, ¿no? Bueno, el límite de cuantificación se define como la concentración del analito que origina una señal y que puede considerarse el límite inferior del rango lineal. Su expresión matemática se basa en el estudio estadístico de blancos, en otras palabras. O sea, entonces la señal medida va a ser igual a la señal analítica más la señal blanca, ¿ya? Y de esa forma se hace la variabilidad. Aquí se puede ver los picos que muestra, versus tiempo, señal versus tiempo. Vamos a ver ahora las características de un método analítico. Perdón, ¿qué hora tienen, por favor? Perdón, ¿qué hora tienen, por favor? La 4:41, doctora. ¿Qué hora es, perdón? 16:41. Ya tengo todavía tiempo. Ya está bien. Tenemos entonces lo que es la linealidad.
que es la capacidad del método de producir resultados que son directamente proporcionales a la concentración del analito en la muestra. Y tenemos el rango lineal, que es el intervalo entre las concentraciones máximas y mínimas del analito, para las que se ha demostrado que el método tiene niveles aceptables de precisión, exactitud y linealidad. Y tenemos la robustez, que es una medida de la capacidad del método para que al no ser afectado por pequeños cambios deliberados en su parámetro, y provee una indicación de su confiabilidad durante el uso normal. Esto. Tenemos la determinación analítica sobre la muestra o tratamiento de datos. La señal medida debe interpretarse de acuerdo con la relación con la misma con la concentración del analito. Qué importante saber la concentración del analito. Los resultados numéricos siempre son objeto de un análisis estadístico, que tienen por objeto evaluar la calidad del análisis de términos de precisión y exactitud del análisis. Ahora vamos a ver las formas de expresión de la precisión y de la exactitud. Para ver, los resultados se refieren a un solo análisis de una sola toma de muestra, ¿no? A veces se refieren también a lo habitual, que se analizan de 3 a 5 réplicas de una muestra. El resultado final es el promedio de los resultados hallados, conocido como la media, que se saca de las medidas de tendencia central. Tenemos la precisión, que se estima en términos de desviación estándar, absoluta o mejor relativa, y en ocasiones mediante análisis de varianza. Generalmente yo saco la desviación estándar y la varianza. Y los errores, que es la falta de exactitud, que se estima como absoluto o relativo. Los errores se pueden clasificar en dos tipos. Tenemos los errores que son sistemáticos, aleatorios, y los crasos o aberrantes, ¿no? Vamos a ver las causas de los errores. Tenemos errores sistemáticos, que presentan 3 causas posibles: instrumentales, de procedimiento y los personales, ¿no? Los errores de procedimiento se estiman analizando las muestras estándares, y los errores indeterminados presentan fuentes de error más difícilmente evaluables debido a las variables implicadas en ellos. Son frecuentes en la determinación de traza, en las que se trabaja al límite de sensibilidad del instrumento. Bien, hemos acabado. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, por favor, puedan hacerla. No, doctora, en la clase vamos a ir comprendiendo mejor en la práctica. Ajá, muy bien. Entonces los espero en laboratorio, ¿no? Me han faltado muchos en laboratorio. ¿No? Somos nuevos. Está distribuida. Se van a acoplar a los grupos que están. Oye. Bien. Está bien. Entonces que les vaya muy bien. Ya yo estoy un poco muy delicada. La verdad es que tengo tanto frío que no saben que estoy con 2 chompas. El frío me entra hasta los huesos. Así que estoy muy delicada. ¿Ya? Entonces que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana en el laboratorio. ¿Ya? Listo. Gracias, doctora, que se mejore. Ya, pues gracias, hasta luego. Chao, chao.